Volvemos a la noticia del día, el ataque al hospital Al-Ahli en Gaza. En un ataque impactante y audaz, las fuerzas ucranianas lograron aniquilar una... Salve María, listo, ¿cómo le fue? Salve María. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, ¿El sí. padre buena gente? Sí, pues sabes que es un padre muy bueno, es un padre italiano del norte, cerca de Turín, y vive aquí en El Salvador hace mucho tiempo. Salesiano, ¿no? No, él es somasco, Somasco. muy buena persona, ¿No lo regañó mucho? y la verdad que sí, pero me lo merecía. Yo creo que fue muy misericordioso incluso. Pero quiere que le diga muy bien que se haya confesado, porque hoy en día uno nunca sabe, ¿no? Sí, nosotros, los heraldos, procuramos confesarnos cada semana. Es Confesión semanal. lo que Monseñor Juan nos ha enseñado y nos ha inculcado. Bueno, ¿le parece que recemos? Por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, pidiendo que la Santísima Virgen, los santos ángeles se hagan presentes y bendigan y acompañen este viaje. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermano Juan Andrés, sabe que en estos días que hemos estado pues acompañando las noticias internacionales y esto, y usted hablando de la confesión, usted dice cómo es importante hoy en día estar preparado para cualquier cosa, ¿no? No sabéis ni el día ni la hora, ¿no? Exacto. Y menos en una época donde una bala perdida, donde cualquier cosa, un accidente, ¿no? Sí, no, y no solo eso, que ya esos son los peligros del día a día. Una persona que sale a la calle, bueno, ¿quién puede asegurar que va a regresar sano a su casa? Evidentemente hay que tener confianza, paciencia, encomendarse a Dios, a la Virgen, de que todo va a ir bien, pero uno no sabe qué puede pasar, todo está en manos de Dios. Pero sobre todo, viendo la situación del mundo actualmente, ¿cuántas noticias no escuchábamos, por ejemplo, ahora, de guerras en diferentes lugares, que en Tierra Santa, que en Rusia, que en Ucrania, persecuciones en tal lado, revoluciones en tal otro lado? También, ¿cómo se llama esto? Alarmas de atentados Sí. en todas partes, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro, hay gente que, bueno, se dedica a eso, a aterrorizar a Occidente, ¿no? Entonces, lastimosamente hay que tener mucho cuidado y hay que estar sobre todo preparados de nuestra alma para que si Dios nos llama en algún momento, pues estemos ahí con nuestra alma y con nuestra conciencia pues limpia al orden del día, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y después que sobre todo creo que de las mejores maneras de contrarrestar todo este caos, toda esta situación del mundo, es con la conversión personal, ¿no? Sí. Porque si no, Sí, sí, también sí, de sí. qué sirve, ¿no? Ajá. Y uno dice, claro, esto se puede solucionar, sí, dialogando, firmando acuerdos, pero ¿qué pasa? Hay un tal desorden en la sociedad le ha dado tanto las espaldas a Dios que todo el mundo se mueve por sus egoísmos, sin pensar en aplastar a los demás, quiere su beneficio propio, el beneficio, no sé, de su país particular, y se olvidan pues de ese mandamiento de nuestro Señor de amarnos unos a otros como Él nos ha amado y pasar por encima de tanta cosa, ¿no? Tantas luchas de todo tipo. Pero bueno, sabe que a lo largo de la historia la humanidad pues ha vivido en una constante Sí, o guerra. sea, esto de las guerras no es nuevo. No, Vamos, ya desde que salieron del paraíso, Caín mató a Abel, ¿no? sí. Exactamente, cuando salen del paraíso ya empiezan conflictos, ¿no? Ya empiezan diferencias, empiezan dificultades, ¿no? Y bueno, y que infelizmente muchas veces se llevan a extremos como las guerras, ¿no? Las guerras que son cosas tremendas. Bueno, hemos tenido ya 2 guerras mundiales. Bueno, eso sin contar las guerras de la antigüedad, que eran guerras, digamos, también en proporciones altísimas. Y bueno, a lo largo de la historia, muchas veces Dios ha conseguido, bueno, es que decimos conseguido, pero para Dios Él podría parar todo. Claro.
Pero claro, muchas veces él las permite también, ¿no? Sí. Las permite, bueno, quizás algunas veces por castigo para los hombres, ¿no? Ajá. Pero él es el único que puede sacar... De los aparentes males, él siempre va a sacar bienes. Exactamente. Claro. Bueno, ¿y cuántas guerras que han sido paradas milagrosamente debido a la oración, a la intervención de la Santísima Virgen en cuanto a tal, ¿no? Sí. Bueno, ya en Fátima, que esto quizá más lo desarrollamos un poquito después, pero Nuestra Señora advertía, ¿no? De que si la humanidad no se convertía, ellos estando en la Primera Guerra Mundial, que si la humanidad no se convertía, iba a venir otra guerra peor. Incluso, ¿cómo se confirma eso que usted dice que a veces las guerras son castigo? Ella decía que cuando viesen una señal luminosa en los cielos de Europa, esa es la señal de que Dios iba a castigar nuevamente a la humanidad con la guerra. Qué bárbaro. Incluso también cuando uno... Hay muchas letanías en la iglesia que se rezan, y hay una parte que dice, de la peste, del hambre y de la guerra, líbranos, Señor. O sea, es como que pidiéndole a Dios de que aparte todo eso de nosotros, que Él lo permite por algún motivo, ¿no? Muchas veces por nuestro bien, ¿no? Sí, o sea, es como un padre que corrige a sus hijos. Claro. Ahora, hermano Juan Andrés, no sé si usted quiere, o sea, usted se acuerda de hechos así, en los que se haya visto una intervención directa de Dios, de la Santísima Virgen, y que se hayan conseguido parar guerras. Porque es un ejemplo para hoy en día. Hoy en día, claro, ay, ¿qué hacemos? Como decíamos, ¿no? Que negocien, que se reúnen, no sé qué, que firmen tratados. Pero si no hay un verdadero deseo de corazón, de conversión, es muy difícil que se acabe una guerra. No, y después una cosa muy interesante, que lo decía San Luis María Griñón de Montfort en su libro del secreto admirable del Santo Rosario. Él decía lo siguiente, que los demonios, cuando quieren hacer caer a una persona y que esa persona es muy, muy fuerte, por así decir, se reúnen varios para tentarla. Los, digamos, los fiesteros, digamos, ellos se reúnen para hacer sus fiestas. Los ejércitos se unen para vencer a sus enemigos. Y dice, entre tanto, nosotros muchas veces no nos unimos para rezar juntos, ¿no? Exactamente. O sea que el demonio tiene pavor de los que rezan juntos. Exacto. Y es justamente lo que ha parado las guerras. La oración en conjunto. Ajá. De naciones. O sea, no quiero, esto no es un spoiler de lo que va, pero va más o menos por ahí, ¿no? Ajá. Porque vean, usted mencionaba de si preparé alguna guerra o algo donde ha habido una intervención, y déjeme decirle que han habido muchísimas guerras donde ha intervenido directamente la Santísima Virgen. Sí. Y sabe que podríamos decir que de la primera que se me vino a la mente es, no sé si usted ha escuchado hablar del cerco de Belgrado. Algo escuché, pero por allá hace mucho, que no me acuerdo muy bien. Bueno, mire, esta de acá se dio en el año 1450 más o menos, por ahí. No, la fecha no es exacta, pero por ahí. ¿Y qué pasaba en Europa? Europa estaba pasando por una situación muy complicada. Los musulmanes acababan de invadir Constantinopla y tomar Constantinopla. Había cismas, acaba de ser todo lo del concilio de Basilea. Se amenazaba un gran cisma. Ya estaban los primeros protestantes surgiendo, que eran los husitas. La moral de la gente ya estaba cayendo. O sea, estaba todo un caos, todo un desastre. Y para más, los musulmanes decían que querían invadir y llegar hasta Roma para conquistar la cristiandad. El papa de la época, que se llamaba Nicolás, ahorita no recuerdo el número y no quiero decirlo porque va que no es. Sí. Pero bueno, la cuestión de que él convoca una cruzada para luchar contra los musulmanes en tierras europeas, porque la cristiandad estaba amenazada. Y hace una bula de la cruzada donde incluso amenaza de excomunión a aquellos reinos cristianos que estén peleados entre sí. Porque ¿qué pasa? Había una gran división en la cristiandad. Los reinos se peleaban entre sí en vez de atacar a un enemigo común. Claro. Y manda predicadores. Sabe que uno de los mayores predicadores de la cruzada fue un franciscano y fue un santazo, San Juan de Capistrano. Él
le predicaba, a veces se juntaban para escuchar sus prédicas, más de 20.000 personas. Señor, ¿sabe lo que es eso? Parece que hubo una de más de 50.000. Claro, y sin los micrófono, aparatos, exacto. Como no cabían en ningún lugar, o sea, eran al aire libre. Y como no habían micrófonos ni nada de esas cosas, la gente se guiaba por el viento. Entonces ponían una banderita y a donde la banderita señalaba que iba el viento, la gente se corría y se movía. Qué interesante. Y ahí volvemos al tema de la conversión. Él en las prédicas de él, pero miren, decía lo que tenía que decir. Decía lo que tenía que decir. Sin medias tintas. Te digo más, era tan impactante, la gente quedaba tan impactada con eso, que antes de que terminara de hablar, la gente ya iba haciendo fila de confesión, ya hacían hogueras donde tiraban sus vanidades, las cosas que les llevaban al mal. Habían chicos, en Viena cierta vez estaba predicando, 150 jóvenes ya estaban decididos a entrar al seminario, antes de que terminara de hablar, haciendo fila para ver dónde entraban. Qué impresionante, ¿eh? Imagínense. Bueno, ese fue el hombre que el Papa escogió para predicar la cruzada. Él va hasta a un caudillo húngaro, que curiosamente también se llamaba Juan. Y ahí incluso vemos una cosa muy curiosa. 3 personajes importantes de esa cruzada eran Juanes. Juan de Capistrano, el predicador, el caudillo Juan, que era de Hungría, y Juan de Carvajal, que era el mensajero del Papa. Y entonces, los musulmanes estaban atacando Belgrado. San Juan de Capistrano va hasta allá y él anima a toda la defensa. Él no tomó las armas, pero él estaba activamente en el campo de batalla, con un estandarte, una cruz grande, con una bandera, con la cruz de los cruzados, y animándolos. Húngaros, defended a la cristiandad. Jesús, 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 gritaba, que era el grito de guerra de los cruzados. Qué interesante. Y ahí viene una cosa muy bonita. Usted sabe que de ahí viene el Ángelus. Que el Papa, ya había muerto Nicolás, subió Calixto III, y él le dio toda la continuidad a lo que había, a la bula del Papa anterior, Nicolás. Y él mandó a tocar una campana al mediodía y a las 6 de la tarde por toda la cristiandad, que se llama la campana del turco, que era para rezar, para que toda la cristiandad, cuando escuchase esa campana, se pusiese en oración pidiendo a Dios para poder alejar esta guerra y poder evitar que la cristiandad cayese. Qué interesante. Usted ve cómo la oración en comunidad, la oración en conjunto, tiene fuerza. Tiene claro. esa fuerza, ¿no? Bueno, y de forma milagrosa hubo 3 batallas decisivas donde, gracias a la oración de toda la cristiandad y a ese fervor de San Juan de Capistrano, los propios soldados decían: nuestro capitán es un santo, no podemos hacer las cosas mal hechas. Qué interesante. Y dicen los historiadores, le obedecían como novicios, que parecía más un convento que un seminario. Exactamente. Qué interesante. Así que bueno, esa fue la primera que yo separé, hermano Sebastián, de cómo la intervención de Dios, la intervención de la oración de todos en favor de Nuestra Señora. O sea, por intercesión de Nuestra Señora, pidiendo a través de esa campana donde se reunían todos a rezar, pues se paró esta guerra y se evitó que la cristiandad cayera. Muy interesante. Belgrado. Bueno, una que usted ya debe conocer muy bien, y capaz nuestros seguidores también, que es la batalla que dio origen a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que es justamente la batalla de Lepanto. Qué bárbaro. Que también, nuevamente, la cristiandad pues se veía amenazada por el Islam, por los musulmanes, que querían, como usted bien comentaba, dominar toda Europa, llegar hasta Roma, y ellos decían someter al viejo Papa ese, refiriéndose al Papa de la época, que era un santo, San Pío V, santo dominico, que por cierto, él fue el primer Papa que mantuvo su hábito religioso, que era blanco, y de ahí es que viene que los papas se vistan de blanco, gracias a San Pío V. No, y bonito que es un dominico, que son los del Rosario. Los del Santo Rosario, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? San Pío V también hizo una especie de coalición católica de reinos cristianos, en los que pues participaron activamente España, Felipe II, principalmente la Serenísima República de Venecia también, y otros reinos que se juntaron. El Papa mandó su propio ejército también. En la época, recuerden que él tenía pues territorios, tenía un ejército,
Y todos fueron comandados por un joven de 24 años que curiosamente se llamaba Juan también, don Juan de Austria. Y él toma el comando de esta batalla, y los historiadores dicen que es la batalla naval más grande de la historia. Se calcula que los musulmanes, que tenían una superioridad numérica absurda, tenían casi 300 barcos. Era una cantidad de hombres y de una flota gigantesca. Y esta batalla se dio en Lepanto, en el Golfo de Lepanto, que esto es hoy en día Grecia. Y justamente el día 7 de octubre, creo que fue en 1571, si no me equivoco, antes de la batalla y antes, de que saliesen, todos los soldados católicos reciben un rosario de parte del Papa, se confiesan, reciben la bendición, asisten a la Santa Misa y salen a la batalla. Evidentemente, la batalla pues tiene sus idas, sus venidas. Los católicos a las tantas empiezan a estar en una inferioridad y empiezan a perder la batalla. Y cuentan las crónicas musulmanas, los propios musulmanes dicen que ellos, Ali Pasha, que era el que dirigía la flota musulmana, que ellos a las tantas vieron que una mujer con un niño en brazos, con una armadura puesta, y ellos decían así, como con una especie de collar con unas bolas, se aparecía delante de ellos y que los miraba, los amenazaba de una forma desafiante. Y decía que la señora y el niño como que les empezaban a tirar esas bolas de cañón, que eran las bolas de cañón, era el Santo Rosario. Por cada rosario que ellos, cada Ave María que rezaban, los católicos, los cristianos, como que era la propia Santísima Virgen que les tiraba esos cañonazos a los musulmanes. Como usted bien contaba también en el otro caso, el Papa le había pedido a todos los católicos en el mundo entero que se juntasen ese día que iba a ser la batalla a rezar el Santo Rosario. Entonces todos estaban en oración, rezando. Y el Papa tiene una visión en la que él ve que los católicos habían vencido la batalla. Claro, no era como hoy en día un WhatsApp, Santo Padre, vencimos. No, demoraban días, semanas en llegar a una noticia. Si no me engaño, la noticia llegó 15 días después. 15 días después, pero el Papa, por esa revelación, él ya sabía que los católicos habían vencido esa batalla, y él manda a tocar las campanas y a celebrar, a hacer una misa de acción de gracias para festejar esa victoria. Y él ahí también es que incluye en la letanía lauretanas la jaculatoria Auxilio de los cristianos, porque Nuestra Señora, en ese momento de aflicción, de una aparente y casi que segura derrota, Nuestra Señora intervino y fue el auxilio de los cristianos y fue la que ayudó a vencer esa batalla. Y es una enseñanza para todos nosotros, porque nosotros pasamos por batallas de todo tipo. Sí. Estamos hablando ahorita de guerras en la historia, de una guerra que puede ser que se avecine, pero todos en nuestro día a día tenemos una batalla que librar. Claro. Batallas de todo tipo, en nuestro trabajo, en nuestra familia. ¿Cuál es el arma más eficaz para vencer esas batallas? El Santo Rosario, la oración, la devoción a Nuestra Señora. Así que bueno, gracias a esa intervención fue que se venció esa batalla de Lepanto, y es que Occidente pues no cayó bajo el poder de los musulmanes. Qué impresionante, y no, bonito lo de la comunión de los santos, ¿no? Porque mientras unos están luchando, otros están rezando. Ajá. Y o sea, es toda una cosa en común. Claro. Que una cosa sin la otra tampoco... Sí, claro, no avanza. Ajá, qué bonito. ¿Sabe? Yo tengo otra batalla que contarle. Porque, ¿sabe? Esta no la conocía, sino que preparándome para este episodio, la encontré y me dije, no, esta la tengo que compartir. Y sabe que es la Naval de Manila, se llama. La batalla naval de Manila. Ajá. ¿Qué pasa? Filipinas, recordemos que en la época era del Imperio Español y era el lugar más lejano del Imperio Español. Y Filipinas había pasado por situaciones muy, muy complicadas. En 1610 hubo una erupción de un volcán que paralizó toda Manila. 20 años después, todavía sufriendo a raíz de esa erupción, un terremoto que les destruye todo. Wow. Aparte, por tempestades, por cosas, su flota había sido reducida a apenas 2 barcos. ¿Y adivine qué? Los holandeses protestantes los comenzaron a atacar. Y los protestantes tenían, creo que eran 19 barcos contra 2.
Qué impresionante. Ahí los filipinos dijeron, no, vamos a hacer una promesa a la Virgen del Rosario. Si nosotros vencemos esta batalla, esta guerra, nosotros vamos a ir a hacer una peregrinación oficial al santuario de la Virgen del Rosario ahí en Manila. Se subieron a sus 2 barcos, se confesaron antes, iban 2 sacerdotes en cada barco, dominicos, y todos los días rezaban de rodillas, todos los marineros, el Santo Rosario. Qué bonito. Bueno, fueron 6 meses de batallas navales. ¿Sabe cuántos marineros filipinos murieron? Solo 15. Qué impresionante. 500 protestantes. Y dicen los marineros, cuentan, uno dice que estaba disparando el cañón con el rosario en una mano y la antorcha en la otra. Dice algo impresionante, nunca había dado 19 tiros seguidos en el blanco. Sin fallar. Sin fallar. Recordemos que en aquella época lo difícil que era. Claro, que era todo muy precario. Exactamente, disparar un cañón. Y ellos mismos lo aceptaban, o sea, acertar un cañonazo no era fácil. 19 tiros seguidos. Qué impresionante. Y él gritaba, ¡viva la Virgen a cada cañonazo! Imagine, nunca más regresaron los holandeses a atacarles. Qué impresionante. Bonito, ¿eh? Muy bonito. Bueno, ya estamos aquí llegando, pero tratemos de contar un par más. Y bueno, hay una que es muy, muy famosa también, que fue en Francia, en La Rochelle. Francia, pues toda la vida, desde la conversión del rey Clodoveo, había sido una nación pues muy católica, ¿no? La hija primogénita de la iglesia. Y bueno, pero una serie hay un contexto histórico que no viene al caso contar. Se había firmado un edicto en Nantes en el cual se le daba como que cierta libertad de acción a los protestantes, a los hugonotes. Y ellos, dentro de la propia Francia, casi que constituyeron un estado protestante, que era ahí en La Rochelle. Pero cuando sube al gobierno el rey Luis XIII, después de que asesinan al rey anterior, sube Luis XIII al poder nuevamente, y él era súper católico, y él dijo, no, esto no está bien, Francia es una nación católica y tenemos que reconquistar La Rochelle al catolicismo nuevamente. Entonces deciden ir a acercar La Rochelle, que es una ciudad muy bonita, por cierto, que tiene una fortaleza, tiene murallas, y ellos van, creo que son 15.000 hombres para esa batalla. Y ¿sabe qué hace él? Él manda a repartir 15.000 rosarios. Qué bonito. A toda la gente, y manda a hacer procesiones en la noche, también con una imagen de Nuestra Señora, en las murallas a las afueras de La Rochelle. ¿Para qué? Para que Nuestra Señora intervenga y que se consiga nuevamente recuperar La Rochelle, la fe en La Rochelle, y que vuelva a ser un parte de la nación, digamos, del reino francés católico. Y milagrosamente también, por intercesión de Nuestra Señora, pocos días después, es que La Rochelle cae, se recupera esa zona para el reino francés, y en agradecimiento el rey Luis XIII manda a construir la famosa iglesia de Nuestra Señora de las Victorias en París, que hoy en día es una de las iglesias más visitadas, y esa raíz de esa victoria en La Rochelle y esa recuperación de esa zona para Francia, católica nuevamente. Qué Así bonito. que ¿Y los todo? que vayan a París, Nuestra Señora de las Victorias, ya saben de dónde viene esa. Gracias al Santo Rosario. Al ¿no? Santo Rosario. Qué impresionante. Y cómo se juntaban todos a rezarlo en común, ¿no? Exacto. Viena. Viena. Nuevamente, toda la cristiandad peleada entre sí y los invasores musulmanes queriendo venir a conquistar la cristiandad. Incluso el gran visir decía que quería celebrar el Ramadán o no sé qué en la Basílica de San Pedro. Bueno, el Papa nuevamente manda a un emisario, que era justamente un monje capuchino llamado Marco de Aviano, que es beato, el beato Marco. Y él pues tiene la ardua misión de ver si consigue poner de acuerdos A los reinos católicos, todos los reinos sí, para que católicos. luchen juntos contra la amenaza musulmana. Exactamente. Y sabe que quien salvó la tanda en esta guerra fue un hombre ya enviado por Dios, cuyo nombre era Juan también. Otro Juan. Otro Juan Sobieski. Después le vamos a hacer un comentario de qué simboliza ese nombre. Él, el rey de los polacos, y él llega propiamente a vencer. Incluso él pide que le den el comando
de la batalla. Del ejército. Y los demás reyes no lo podían creer. Dicen, nosotros somos de familias reales. Polonia, recordemos que tenía una monarquía un poco diferente, era por elecciones y tal y todo. Y el Marco de Aviano le pregunta, bueno, ¿por qué quiere el comando? Y dice, por la simple razón que yo sé cómo vencerlos. Y él, o sea, no vamos a entrar aquí en tácticas de guerra ni nada, pero él hace algo inédito, que sube la artillería a una montaña, que en la época era, o sea, ¿cómo vamos a subir todos los cañones hasta allá? Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que su estandarte de guerra tenía la Santísima Virgen. Y todos los polacos rezaban el Santo Rosario. Eran fieles devotos del Santo Rosario y lo llevaban consigo en la batalla. Eran grandes rezadores. Qué impresionante. Y ahí pues él llega y libera la ciudad de Viena, que estaba cercada ya desde hacía mucho tiempo y que era, según los propios musulmanes lo decían, la llave del occidente. Si conseguían conquistar Viena, ya el resto casi caía. que tenían vía libre hasta el Vaticano, hasta Roma. Y nuevamente la Santísima Virgen presente en esos estandartes, en primera línea, combatiendo a favor de sus hijos y parando pues esta guerra tremenda. Gracias a esta victoria, el Papa instituye la fiesta del dulce nombre de María. Y también, gracias a esa victoria, es que hoy en día conocemos los croissants y el capuchino, ¿no? Que viene de ahí. ¿Sabe qué? Valdría la pena, a ver, ya de una vez nos comprometemos, hacer un programa, espero que no nos copien, sobre las comidas surgidas o en victorias de la cristiandad o en los conventos. Eso es muy Hay interesante. muchas comidas que ustedes disfrutan y que no saben que tienen un origen religioso o monástico o justamente una victoria como la de Cerco de Viena, que para recordar al beato Marco de Aviano, que era capuchino, se hizo el café capuchino, que justamente el color se parece al del hábito capuchino. Y bueno, el croissant lo hicieron los panaderos de Viena. Era como una especie de ¿cómo decirlo? Celebrar la victoria sobre la media luna que simbolizaba a los musulmanes, ¿no? Simboliza hasta hoy en día, ¿no? Interesante. Bueno, hermano, pero yo mejor le paro porque no quiero que ya haga ese programa aquí. Ah, bueno, pero verdad. quizás preguntémosle, si quieren que haya este programa, por favor, pónganlo ahí en comentarios. Sí, hay muchas cosas que ustedes ni se imaginan y que son nacidas en los monasterios. Así que bueno, a poner todos en comentarios si les gustaría ese programa o no. Incluso ahora les adelanto, conseguimos un libro ahorita en Portugal que se llama La cocina de los monasterios. Qué bárbaro. Y son recetas que son de los monasterios y está dividido por órdenes religiosas. Es súper interesante. Es más, y no solo comidas, incluso medicinas y cosas, ¿no? Exacto, También. exacto. Así que bueno, vamos a conversar también al hermano Fernando a ver si se anima a cocinar algo también, que él cocina súper bien. Pero bueno, no nos desviemos, no nos desviemos de ruta. Exacto. Estamos aquí en el carro. Y bueno, otro suceso que fue impresionante, que es un bien más reciente, ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en el año... Antes de que lo cuente, es bueno que usted diga cosas que pasaron hace poco, porque mucha gente puede pensar de que estos milagros, de que Dios intervenía... Incomprobables, dice la gente. No, eso fue hace tanto que es incomprobable. Pero no. ¿Este fue en qué época? ¿En la Segunda Guerra Mundial? Guerra Mundial, en el año 1945. Y ocurrió cerca de Hiroshima, en el lugar donde fueron lanzadas... Bueno, donde fue lanzada una de las bombas atómicas. ¿Qué pasó en este lugar? Había una iglesia y un convento de sacerdotes jesuitas. Los que estaban viviendo ahí eran alemanes, sacerdotes jesuitas alemanes. Y ellos tenían la buena costumbre, de rezar todos los días el Santo Rosario. Todos los días. Cuando cae la bomba, todo queda absolutamente destruido. Todo. Lo único que sobrevivió, que se mantuvo en pie, fue el convento y la iglesia de los jesuitas. Ay, sobrevivieron, pero bueno, después con la radiación, vinieron los efectos de la radiación y estos padres jesuitas, bastantes años después, recorrían el mundo dando conferencias y dando el testimonio del milagro de que ellos habían sobrevivido a la bomba nuclear
y que no habían sufrido ningún efecto de la Qué radiación. impresionante. Y ellos decían, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Simplemente rezar el Santo Rosario. Recuerdo que uno de ellos en una entrevista, ¿sabe qué decía? ¿Sabe por qué nos salvamos? Porque vivíamos el mensaje de Fátima. También, exactamente. Qué interesante. Y el mensaje de Fátima habla de eso, de rezar el Santo Rosario. ¿Para qué? Para alcanzar la paz. No, y es muy bonito, porque es rezar el Santo Rosario para alcanzar la paz y la conversión. La conversión, exacto. Y bueno, y justamente hablando de paz, de conversión, de cambios de vida, estamos llegando ya a la iglesia. Como es costumbre en este programa, terminamos aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima y San Pablo Apóstol, que será justamente un lugar de conversión y un lugar que nos ayudará a alcanzar la paz interior, la paz de nuestros corazones. Por cierto, algo que es muy interesante, hermano Juan Andrés, no sé si usted sabía, pero las catedrales antiguamente eran lugares, bueno, son grandísimas, son altísimas. Vamos a saludar aquí primero. Buenas, ¿cómo está? ¿Todo bien? Gracias. Dios le bendiga. Las catedrales, usted a veces va a un pueblito en Europa, pequeño, y tiene una catedral gigantesca. Una catedral espectacular, gótica, hecha por todo el mundo. Quería ayudar en la construcción de las catedrales. Pero además de ser un lugar de culto para Dios, era un lugar también de refugio cuando había calamidades o cuando había guerras. Qué bárbaro. La gente, el pueblo, se iba a la catedral y se refugiaba en la catedral. Y tiene un doble significado. La iglesia no solo es un refugio físico, sobre todo es un refugio espiritual. Qué impresionante. Porque hablamos de la guerra del día a día, nuestra guerra diaria, nuestra lucha diaria. ¿Dónde está el refugio? El refugio está delante del Santísimo Sacramento. Está a los pies de Nuestra Señora. ¿Dónde se encuentra eso? En los sacramentos. La paz interior. Una confesión, una santa misa, no sé, algo que toque el corazón y que nos mueva a convertirnos. Podríamos decir que la iglesia es, por así decir, esa barca donde estaba nuestro Señor Jesucristo en medio de la tempestad, ¿no? Exactamente. Por fuera de esa gran tempestad, pero nuestro Señor ahí dormía en la barca, ¿no? Exactamente. Y era como que, pues, Él es el que puede llegar y decirle al viento que pare. Así es. Así que bueno, llegamos aquí a la iglesia. Queremos mostrarles un poquito cómo va la construcción y, como siempre, incentivarles a que ustedes hagan parte de ¿qué? De este proyecto, de este lugar que, como decíamos, va a ser un refugio físico para muchos, pero sobre todo un refugio espiritual. Es el lugar donde nuestro Señor y Nuestra Señora nos esperan de brazos abiertos. ¿Para qué? Para que nosotros les confiemos a ellos todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades y que ellos consigan la solución para todo eso. Así que bueno, vean cómo va la iglesia ahorita.
Bueno, hermano Juan Andrés, ya vamos de regreso. Mucha gente se queja, ¿no? Que son muy cortos los carpool, que no sé, que hagan lo más largo, que no sé cuánto. Así que bueno, se nos quedaron también un par de historias en el tintero, como dicen, entonces vamos a contarles alguna más. No sé qué le parece. Claro que sí. ¿Sabe que me acordé de una que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, justamente? Y muy relacionada con lo que usted acababa de contar de cómo las catedrales eran un refugio, ¿no? ¿Sabe que en cierta ciudad de Alemania, no recuerdo exactamente cuál, iba a haber un bombardeo? O sea, generalmente ¡Hasta luego! bombardeaban muy seguido las ciudades alemanas ya en ese año, del fin de la guerra. Y generalmente cuando habían bombardeos, ¿qué se hacía? Se apagaban las luces de toda la ciudad. De toda la ciudad. ¿Por qué? Porque así los aviones no podían ver las ciudades iluminadas y no soltaban pues sus bombas ahí. Y cierto día un obispo decide hacer una ceremonia litúrgica, si no estoy mal, en homenaje a San Miguel, arcángel. Por la noche, con todas las luces de la catedral encendidas y que todo el pueblo se reuniese. Era una locura, digamos. Parecía una locura. Tanto así que mucha gente dice, están locos estos católicos, ya van a ver, todas las bombas van a caer en esa catedral. Y ahí en lo que todo el mundo está en esa catedral, pues ¿saben qué? Se juntaron todos esos que no creían en un bar, con las luces apagadas, por fuera obviamente, ¿no? A que no adivinan lo que pasó. Bueno, no cayó una sola bomba en la catedral. Todas las personas que estaban ahí en esa ceremonia magnífica se salvaron. Y en cambio, cayó una bomba en ese bar donde se habían reunido todos los que no creían y que habían hablado mal. Wow. Y ahí quedaron todos. Y la catedral iluminadísima. Iluminada. Una cajita de cristal con sus vitrales. Imagínense. Qué bárbaro. ¿Saben que es muy lindo ver una catedral de noche iluminada por dentro y que los vitrales brillan? O sea, eso es muy, 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 muy bonito. Muy bonito, sí. Eso en la Segunda Guerra Mundial, entonces. Exactamente. Sabe que para no irnos muy lejos, no sé si usted se acuerda, un grupo horrible, terrorista, que apareció que se llamaba Boko Haram, especialmente en Nigeria. Ellos fueron el terror de Nigeria durante bastantes años y ellos un día hicieron una declaración de que su objetivo principal era destruir y acabar con los cristianos, destruir todas las iglesias y acabar con los cristianos. De hecho, hicieron algunos atentados y esto. Y había un obispo, el obispo Oliver, se me va ahorita el apellido, de una diócesis que se llama Maiduguri, en el noreste de Nigeria, que él un día rezando frente al Santísimo Sacramento, como que tuvo una revelación, una comunicación de Dios que le decía que el Boko Haram sería vencido por medio del Santo Rosario. Y ahí él evidentemente empezó a recorrer las diócesis promoviendo ¿qué? El rezo del Santo Rosario y el perdón. De que perdonasen justamente, pues, lastimosamente esos actos horribles que habían hecho, pero que rezasen el Santo Rosario. Y poco tiempo después, el propio Boko Haram anunció que daba marcha atrás a sus atentados, a sus cosas, y el gobierno de Nigeria luego después anuncia de que habían acabado, de que habían derrotado al Boko Haram. Fue por justamente que la gente se unió a rezar el Santo Rosario. Qué bonito, y qué bonito que también a perdonar, ¿no? Sí, es muy exacto. difícil, ¿eh? ¿Sabe, hermano? Me acaba de recordar también nuevamente en Filipinas, un país que pues ha tenido muchas cosas con el Santo Rosario, ¿no? Sí. Usted sabe que, le soy honesto, fue en la década de los 80, no recuerdo exactamente el año, y tampoco recuerdo muy bien el contexto. 86. En el 86, exactamente, ¿no? Con la dictadura de Ferdinando, algo así. Sí, una dictadura ahí. Ajá. Y que lo derrocaron pacíficamente, con el rosario en la mano, ¿no? Imagínense, dicen que los tanques llegaban apuntándole a la multitud y la multitud lo único que hacía era mostrar el rosario. Así que los soldados que están dispuestos a comenzar a disparar, de repente vieron a una señora vestida de blanco, con las manos elevadas a lo alto, que les decía, no disparen. Se salían de los tanques y se unían a la multitud a rezar con ellos. Qué impresionante. Y varios de los soldados se fueron a presentar ante el obispo a contarle lo que habían visto y por qué no habían disparado. Milagroso también. Imagínense. O sea, y acaba de pasar, o sea, Claro, fue claro. en la década de los 80, vamos, no es que fue algo así allá por allá. Sí, sí, sí. Sabe, muy interesante. Y esto que conversamos
bueno, seguramente pues algunos ya habrían conocido las historias, otros las están conociendo. Nos deja mucho que pensar, porque volvemos al tema inicial. El mundo se encuentra camino a algo desconocido, digamos. Nadie puede decir, bueno, de aquí a una semana, pero muchos analistas y mucha gente dice que nunca se estuvo tan cerca de otro gran conflicto. Una tercera guerra mundial. Y uno se pone a pensar, es justamente lo que Nuestra Señora en Fátima venía a advertirnos. Ella nos pedía conversión. ¿Qué es conversión? Cambiar de vida. Penitencia, ofrecer sacrificios. Y sobre todo que nos pedía oración. Algo tan sencillo como rezar el Santo Rosario todos los días. Ella prometía que quien rezara el Santo Rosario iba a tener paz, paz interior, pero también la sociedad iba a alcanzar la paz. ¿Pero qué quiere hacer la sociedad? La sociedad le da las espaldas a Dios, hace todo lo contrario y vemos las consecuencias, vivimos las consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Al igual que estos padres jesuitas y tantos otros que han tenido pues milagros, aferrémonos al Santo Rosario, aferrémonos a Nuestra Señora y no tengamos miedo, porque un católico nunca debe tener miedo. Miedo a lo que pueda ocurrir en este mundo. ¿Por qué? Porque un católico tiene la confianza de que todos los acontecimientos están en manos de Dios, son dirigidos por Dios y que Él tiene la protección, la promesa de la Santísima Virgen de que de ser devotos del Santo Rosario. Quien es devoto del Santo Rosario, quien es devoto de Nuestra Señora, nada debe temer. Así que bueno, que quede esto como una invitación, como un refuerzo a las personas que rezan el Rosario. Perseveren, síganlo rezando con más devoción. Pidamos por la conversión de los pecadores, pidamos por la paz en el mundo. Quien no lo reza, comience a rezarlo. Comience a rezarlo, va a ver lo fácil que es y cómo en poco tiempo el Santo Rosario se va a volver una necesidad para su vida. Cuando uno empieza a rezar y le agarra el gusto a la oración, no consigue pasar un día sin rezar el Santo Rosario, sin acudir a Nuestra Señora. Ahora, hermano Sebastián, tanto para los que rezan como para los que no, la conversión diaria, ¿no? Conversión diaria. Usted recuerda el hecho de Jonás y Nínive, ¿no? Sí. Recorría la ciudad de Nínive diciendo 40 días y Nínive será destruida. ¿Qué hizo el rey? Mandó a un edicto, ojo, un rey pagano, que todo el mundo cambiara de conducta. Hiciera penitencia, se convirtiera. Y puso a hacer penitencia, ayuno hasta los animales. Hasta los animales, imagínense. Y claro, ¿y qué hizo Dios? Dios cambió de opinión. Exactamente. Así que pidamos sobre todo esa conversión, ¿no? Ese cambio de vida. Y qué mejor arma para cambiar de vida que rezar el Santo Rosario. Y bueno, y incentivarlos a la confianza, a pesar de todo lo que venga en el horizonte, confianza, que Nuestra Señora también lo prometió, que su inmaculado corazón iba a reinar, que iba a triunfar en este mundo, que iba a vencer al mal en este mundo. ¿Sabe, hermano? Ahorita me hizo acordarme el resto de la palabra confianza. Recuerda que dijimos que íbamos a decir la relación y el simbolismo de los que se llamaban Juan en esas guerras. ¿Sabe que el apóstol San Juan es el símbolo de la devoción a la Virgen? Y de esa relación filial y de esa confianza en la Santísima Virgen. Así que ella, Nuestra Señora, a lo largo de estos hechos históricos que les hemos narrado, ella hasta eso nos dice: aquellos que tengan ese relacionamiento con ella, como lo tenía el apóstol San Juan, ¿qué es esto? Es la consagración a la Virgen, es esa devoción, esa confianza, que es una confianza de hijo con una madre. Esos son los que van a tener propiamente la victoria y van a llegar al reino de María, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que hoy ya no se pueden quejar, ya creo que hoy nos extendimos bastante. Pues se van a quejar al contrario. No, hermanos, hablaron mucho. Pero yo creo que el tema daba y da para mucho más. Pero bueno, yo creo que por aquí ya podemos dejar. Agradeciéndoles por habernos acompañado y recordándoles que den like, que se suscriban al canal, que lo compartan. Y que bueno, esperamos que de aquí a un mes, cuando hagamos el próximo Carpool, pues ya la iglesia esté mucho más avanzada y que bueno, y que la situación del mundo esté con la ayuda de Dios un poco más tranquila, ¿no? Sí. Que Nuestra Señora nos proteja y que nuestro Señor Jesucristo, el Príncipe de la Paz, consiga la paz en esta humanidad que tan mal se porta con Él. ¿Está bien? Sí, Señor. Bueno. ¡Salve María! ¡Salve María!